la guerra civil, porque era aliado de José Manuel Pando. Vencedores de la guerra civil, interesantemente, cuando termina el caso de el 10 de abril de 1899, cuando se finaliza el combate de Segundo Crucero, y en el cual se va a desarrollar justamente la derrota del presidente de Bolivia, Severo Fernández Alonso, y también del ejército chuquisaqueño, es Pablo Zárate Vilca uno de los, entre comillas, vencedores, vamos a decir, pero interesantemente lo que va a suceder es que José Manuel Pando, al conocer la noticia de la masacre de Mohosa, que sucedió en marzo, y estamos en abril, entonces van a tener la idea de tomar preso a Pablo Zárate Vilca. Lo van a tener preso para el año 1899. Vayan tomando nota, el día de ayer les había comentado solamente el desenlace, pero vayan anotando. 1899, entonces, Pablo Zárate Vilca es atrapado y se lo va a arrestar y se lo va a encarcelar en la cárcel de Oruro. En la cárcel de Oruro. Entonces no se van a olvidar, 1899, arrestado Pablo Zárate Vilca, porque para José Manuel Pando es un hombre muy peligroso, Pablo Zárate Vilca, después de haber desarrollado las masacres en plena guerra civil. 1900, 1901, 1902, 1903, el personaje va a estar cumpliendo su sentencia, vamos a decir así, en la cárcel de Oruro, e interesantemente en el año 1903, anótense, 1903, se desarrolla un motín al interior de Oruro, es decir, en la cárcel de Oruro, e interesantemente Pablo Zárate Vilca huye de la cárcel. Es un detalle muy importante, no se olviden. En realidad Pablo Zárate Vilca no es el que ha originado el motín, no es la persona que va a estar planificando una escapada, una escapatoria de lo que va a ser la cárcel de Oruro, simplemente se han desarrollado los hechos de esa manera, ha habido un motín fuera de lo que es Pablo Zárate Vilca, como les digo, pero Pablo Zárate Vilca utilizó ese momento para poder huir de la cárcel. 1903, 1904, el personaje está huyendo de localidad en localidad, de pueblito en pueblito. Entonces anótense 1903, 1904, Pablo Zárate Vilca se esconde en diferentes localidades. Intentan recapturarlo, es decir, las Fuerzas Armadas o la policía van a estar intentando recuperar a Pablo Zárate Vilca para poderlo volver a introducir a la cárcel de Oruro. Interesantemente, en el año 1904 es recapturado. En 1904 capturan a Pablo Zárate Vilca. Ahora, hay un detalle muy interesante. Vayan tomando nota. Es el año 1905. Y en el año 1905, interesantemente, va a ser ejecutado Pablo Zárate Vilca. Pero hay un detalle muy interesante que hay que resaltar sobre este caso. El caso importante está en que en realidad hay dos versiones de lo que ha sucedido. Hay una primera versión que tiene que ver con una orden de José Manuel Pando de trasladar a Pablo Zárate Vilca de la cárcel de Oruro a la cárcel de La Paz. ¿Por qué se hace esto? Porque se dice que el personaje es muy peligroso y por ese motivo simplemente se lo va a trasladar a una cárcel, entre comillas, más segura, que es la ciudad que está ubicada en la ciudad de La Paz. Esa es una de las primeras versiones y esto tiene que ver con lo siguiente, les voy contando.
se ha mandado a 2 custodios juntamente con Pablo Zárate Vilca. Cuando decimos 2 custodios, estamos diciendo 2 policías que van a acompañar a Pablo Zárate Vilca hasta la ciudad de La Paz. La historia oficial, vamos a decir entre comillas, la historia oficial, la historia que nos cuenta el gobierno de José Manuel Pando es la siguiente. Cuando se estaba trasladando a Zárate Vilca de Oruro hacia la ciudad de La Paz, en uno de los lugares, interesantemente, Pablo Zárate Vilca se había podido desatar las manos y los pies, porque es un personaje peligroso, lo han tenido que llevar justamente amarrado. Entonces, se desata, se dice, así son las reseñas, se dice que se ha desatado el personaje, ha empezado a escapar, estaba huyendo nuevamente de la justicia boliviana y la orden que tienen los 2 custodios, los 2 policías, era pues disparar. Interesantemente, han tenido que utilizar las armas y lamentablemente cayó asesinado, vamos a decir, cayó muerto lamentablemente Pablo Zárate Vilca. Listo. Esa es la noticia que se dio a nivel nacional y eso es lo que se ha ido desarrollando o se ha ido proclamando, vamos a decir, hasta el día de hoy en varios textos de historia de Bolivia. El lugar donde es asesinado, como les vuelvo a repetir, el día de ayer también lo dijimos, es la hondonada de Chulluquiri en el año 1905. Fíjense, esa es la versión oficial. Ojo, esa es la versión que la mayoría de los textos o gran parte de los textos de historia comentan. Pero hay un detalle muy interesante. El mismo Carlos Mesa, ustedes conocen que Carlos Mesa es uno de los historiadores más importantes de Bolivia. Este personaje lo que ha hecho en uno de los documentales acerca de Pablo Zárate Vilca y la guerra civil, justamente nos menciona lo siguiente. Parece ser que esa versión es mentira. Por lo menos lo coloca en duda Carlos Mesa, que les vuelvo a repetir, un buen historiador en Bolivia, es un gran historiador, muy conocido, la mayoría de los textos se utiliza para los exámenes de ingreso para la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, imagínense, este personaje, Carlos Mesa, historiador, dice, esa es la versión que se ha contado en el gobierno de José Manuel Pando, pero parece no ser cierta. Hay una versión, hay una hipótesis, hay una teoría, no es comprobada al 100%, se piensa lo siguiente, que en realidad la orden de la orden de José Manuel Pando era lleven a Pablo Zárate Vilca de Oruro a La Paz y en cualquier lugar del camino dispárenle. ¿Por qué? Porque José Manuel Pando justamente temía mucho el modo de desarrollar su política, entre comillas, su modo de pensamiento de Pablo Zárate Vilca. Creía que iba a unir posiblemente a muchos indígenas o campesinos y tal vez posiblemente derrocar al gobierno, tal vez iba por ese rumbo. Entonces, era mejor hacerlo desaparecer, por decir así. Listo. Esas son las 2 hipótesis por las cuales se cree que Pablo Zárate Vilca había fallecido y el lugar es el mismo. La hondonada de Chulluquiri es camino de Oruro hacia La Paz, no hay un lugar específico, no hay una localidad exacta para decir que falleció en ese lugar. Así, compañeros, entonces terminamos con la guerra civil en Bolivia. La consecuencia más importante de la guerra civil, justamente, la paz vence. Cuando decimos que la ciudad de La Paz, el departamento de La Paz ha vencido la guerra civil frente a Chuquisaca, decimos lo siguiente, vayan tomando nota. El presidente de Bolivia es José Manuel Pando. Ahora ya no coronel, general José Manuel Pando. Entonces, José Manuel Pando, como era líder del Partido Liberal y era muy apoyado en La Paz, pues al final del conflicto lo han colocado como nuevo presidente de Bolivia. No se olviden de este personaje. José Manuel Pando tiene mucho que ver con la historia que vamos a ver a continuación. El otro detalle interesante, en el caso de La Paz, aparte de haber vencido, segunda consecuencia, anótense, La Paz es sede de gobierno. Entonces, a partir de ese año 1899, La Paz funciona, entre comillas, como sede de gobierno o también conocido a nivel nacional e internacional como capital política. Ahí está.
sede de gobierno o capital política. Es un término que ¿En 1899? Exacto, compañero. 1899 para adelante, La Paz es sede de gobierno. El poder ejecutivo se encuentra aquí, el poder legislativo también se encuentra aquí. A partir de ese momento se han ido ordenando las situaciones, vamos a decir así, todo lo que es la organización de los dos poderes, y en Sucre se quedó el poder judicial. Hoy por hoy ya no se llaman poderes, sino se llaman órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Listo, compañeros, entonces así terminaría lo que es la guerra civil en Bolivia.